Bueno, pues, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a ver ahora algo que está en la palabra de Dios, por supuesto, y que la verdad es de que cuando lo escuché por primera vez así me llamó mucho la atención, me puse a ver un poquito más, a profundizar, y es algo bien tremendo para nuestras vidas. Bueno, vamos a comenzar en Colosenses 2, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, del 13 al 15, dice: Y a ustedes, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y aquí lo que me llama la atención es la palabra que dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y aquí pensamos, decretos, pues ¿cuáles decretos? ¿Cuál es esa acta de los decretos que había contra nosotros? Y podemos pensar en una lista larga de todo lo malo que hemos hecho, ¿no? Y ese es el acta de los decretos que estaba actuando contra nosotros. ¿Esos serían entonces, esos decretos son nuestros pecados? Y ahí nos quedamos pensando un momento. ¿Sí serán esos? Pues no, esos no son. Esa no es, a esa no se está refiriendo esta acta de los decretos. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, vamos a ver, vámonos al origen para ver de dónde viene todo esto. Vámonos a Génesis, vamos a estar viendo algunas partes en Génesis. Empezamos en Génesis 1, del 26 al 28, dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y este versículo, esta parte, a pesar de que la hemos visto muchas veces, siempre es bueno tenerla en la mente, siempre es bueno porque si nos fijamos, esto fue lo primero que le dijo Dios al hombre y a su mujer. Fue lo primero que les dijo Dios. Y aquí está el origen de todo. Aquí está todo lo que tenemos que saber acerca de la creación, acerca de nuestra propia vida, de nuestro propósito y de nuestro destino. Aquí está todo. Y vamos a ir viendo. Vemos primero que dice la palabra: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esto pues nos está hablando de quiénes somos. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. No somos imagen y semejanza de nadie más. Somos imagen y semejanza de Dios. Y ahí está nuestra identidad. ¿Por qué? Porque así como nosotros somos imagen y semejanza de nuestros padres, cada uno de nosotros en lo físico y en nuestros hábitos, en nuestra forma de ser, hasta en la forma de andar, nos parecemos a nuestro papá o a nuestra mamá. Somos imagen y semejanza. Entonces nosotros somos imagen y semejanza de Dios. ¿A quién nos parecemos? Pues a Dios. En lo físico no, por supuesto, porque Dios es espíritu, pero en los atributos, en nuestra forma de pensar, nos deberíamos de parecer a nuestro Padre,
a nuestro Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y ese es el primer punto importante de lo que estamos viendo aquí. Y dice, señoré en los peces, en las aves, todo lo demás, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese era el propósito que tenía Dios para nosotros, que pudiéramos ser señores sobre toda la creación. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó al mismo nivel. No iguales, porque no somos iguales, pero sí estamos al mismo nivel. Y los bendijo Dios y les dijo, eso sí ya es instrucción directa, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, señoren otra vez en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las veces que se mueven sobre la tierra. Entonces aquí vemos varias cosas. Vemos que Dios nos crea varón y hembra al mismo nivel. No somos iguales, estamos al mismo nivel. Y además los creó prácticamente al mismo tiempo, un poquito desfasaditos. Pero la cosa es de que en el tiempo coincidieron. ¿Para qué? Pues para que se acompañaran mutuamente. El estado ideal de cualquier persona es el matrimonio. Hay ocasiones en que las cosas, por alguna razón, no funcionan y bueno, pues hay rompimientos, pero el estado ideal es de que estemos juntos. ¿Por qué? Porque si no estamos juntos, pues las cosas son más difíciles. De por sí la vida no es fácil, y eso lo sabemos, lo hemos comprobado. Y luego solos, pues peor, ¿verdad? Entonces necesitamos la compañía, la presencia de alguien más en nuestra vida para que podamos andar de una mejor manera, para que la carga de la vida se reparta y de esa manera podamos andar con mayor facilidad, porque uno va a ayudar, uno va a apoyar al otro. Y además les manda que se llene y se sojuzgue la tierra. Si hay muchas veces que escuchamos de que la tierra no es suficiente para alimentar a las personas y que vienen hambrunas y que una serie de cosas. Y el agua que escasea, que sí es cierto, escasea el agua, porque hay mucha agua, pero no es agua potable, ¿no? Pero ahorita más o menos somos como 7,000 y tantos, ¿no? Millones de personas. Si hiciéramos un cuadrado con todas las personas que hay en el mundo y los pusiéramos a 1 metro de distancia y en un cuadro, ese cuadrado, ¿hasta dónde creen ustedes? O bueno, más bien, ¿cuánto creen ustedes que mediría? Así como que enorme, cubre todo México. No, no llegan ni a 100 kilómetros. Todas las personas de todo el mundo. Y yo pregunto, ¿eso es mucho? No, en realidad no somos tantos. ¿Alcanza la tierra para alimentar a todos? Claro. Sí. ¿Y entonces por qué hay hambruna? Porque está mal repartido el alimento. Pero Dios no se equivoca. Él hizo la tierra con los recursos suficientes para alimentar a toda la gente. Y el agua, pues está cada vez más escasa porque nos hemos encargado de contaminarla. Nos hemos encargado de hacer que ya no llueva. Nos hemos encargado de romper los ciclos. Pero el agua alcanza para todos. O debiera alcanzar para todos. Y además que podamos señorear sobre los animales, sobre toda la creación, sobre todo lo que se mueve sobre la tierra. Dice Génesis 2:15. Seguimos con los orígenes, ¿ok? Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Eso me suena a trabajo. Todavía no había llegado el pecado. Todavía hombre y mujer vivían en ese estado ideal, en la misma presencia de Dios. ¿Y qué hace Dios?
los pone a trabajar. Entonces, ¿el trabajo es una maldición? No, está dentro de este plan perfecto, está el trabajo para que podamos desarrollarnos, para que podamos hacer algo. ¿O cuál era la idea de Dios? ¿Que estuviéramos todo el día de ociosos, sin tener nada que hacer? No, lo puso en el huerto para que labrara y para que guardara ese huerto. Entonces es el trabajo, está todavía dentro del plan perfecto, dentro de la voluntad de Dios. Ok, y seguimos al capítulo 3, ahí empiezan las cosas. En el capítulo 3, fíjense qué poquito duró el, el estado ideal de la creación, ¿no? 2 capítulos, el 1 y el 2, a partir del 3 se echó a perder. Y de Génesis 3 hasta Apocalipsis, pues es tratando de resolver el problema, ¿no? En fin, Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Aquí empezamos los problemas, ¿no? Aquí entra el pecado. ¿Cuál fue el pecado? ¿Comer un fruto? No, por supuesto que no. Sería demasiado drástico lo que vino después, porque se comieron una fruta. Evidentemente ese no fue el problema. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el pecado? Pues la desobediencia, la rebeldía, el querer saber lo que solamente Dios sabía. Esto es para conocer lo que Dios sabe y que nosotros no sabemos. Yo quiero de eso. Aunque Dios me haya dicho que no tome, yo lo voy a tomar porque yo quiero ser igual que Dios. Entonces el pecado fue realmente un pecado de desobediencia, de rebeldía, de soberbia, igual que Satanás, igualito. Y además con esto se traiciona todo el plan perfecto que había para la humanidad, se echa a perder en ese momento. Es un pecado de alta traición. Lo que se entregó en mayordomía a aquella primera pareja para que guardara, para que labrara, para que cuidara, pues en un acto ahí de tontería se le entrega al enemigo. Ese es el punto. Y después aquí viene lo bueno. Dice Génesis 3, 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Eso es una maldición, eso es un decreto. Ese es un decreto que Dios está dando a la serpiente. Y desde aquí se está anunciando que tarde que temprano el hijo de la mujer iba a herir de muerte a Satanás. Y eso se cumple. ¿Cuándo se cumple? Con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya venció a Satanás. Sí, ¿por qué por allá? Porque es un impostor, porque es un mentiroso, porque es un usurpador. Pero ya no tiene poder. El poder que tenía, el poder que se le entregó, ya no tiene derecho a ejercer. ¿Por qué? Porque ya se recuperó. Pero sin embargo, ahí lo vemos, engañando a quienes se dejan engañar. ¿No quieres que te engañen? Pues entonces no debes ser ignorante. Porque ¿a quién se engaña? A quien es ignorante. Entonces, ahora ya lo conocemos. Génesis 3:16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se ensoñará de ti. Ahí está otro decreto contra la mujer.
Dice que él, el marido, se va a enseñorear de la mujer. Ahí está el machismo. De ahí viene, es una maldición. Porque en el principio, cuando Dios los crea al mismo nivel. Pero con el pecado, ya no es así. La mujer se pone debajo del hombre. No es que Dios lo haya hecho de esa manera, sino que la mujer misma lo provoca. Génesis 3, 17 a 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Allí es la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces aquí, ¿qué se maldice? Se maldice al hombre, se maldice a la tierra, a toda la creación, al trabajo, que era una bendición, ahora es una maldición. Y entonces vemos que la tierra que antes daba su fruto naturalmente, ahora ya no. Ahora se le tienen que añadir abonos, se le tiene que tener cuidado, se le tiene que hacer una serie de cosas para que pueda dar el fruto que antes daba naturalmente, de una manera mucho más abundante y productiva. Génesis 3, 23 y 24, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, entonces aquí vemos que es expulsado del huerto. Pierde todos sus privilegios y así se quedaron las cosas. ¿Durante cuánto tiempo? Muchos años, miles de años. Vino después de esto, se empezaron a multiplicar, vino el diluvio, porque el mal estaba sobre la naturaleza misma del hombre. Vinieron otras generaciones, se llamó Abraham, Isaac y Jacob, sus generaciones, de ahí toma un pueblo, forma un pueblo escogido Dios, vienen los jueces, vienen los reyes, que pues tampoco lo hicieron muy bien que digamos, tanto así que manda a Dios nuevamente juicio sobre su pueblo, vienen naciones, entonces los invaden, los llevan deportados, y después en su misericordia Dios les permite que regresen a su tierra, a esa tierra prometida, pero para cuando regresaron, pues esa tierra ya estaba ocupada. Entonces, aquello que les costó tanto trabajo sacar a los pueblos que estaban para poderla poseer, son deportados y regresan y otra vez está ocupada. Entonces, otra vez empezamos, pero ahora con más dificultades. Y en estas condiciones llega el Señor Jesucristo. Hace su obra en la cruz. Y entonces, solamente entonces, está en la palabra, porque tenemos que ver también los tiempos. Está en la palabra lo que leímos al principio. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Eso es en lo personal. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok, aquí vemos y ahora lo pensamos y decimos, ¿esto ya se cumplió? Ya se cumplió, eso es un hecho. Ese es un hecho, porque el Señor Jesucristo con su obra expiatoria tomó esa acta de los decretos que acabamos de hablar,
y los clavó ahí en la cruz. Y a todas las potestades y a todos los principados los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos. En el momento en que quizá Satanás pudo haber pensado que era su momento de victoria, en ese momento él se da cuenta del grave error que cometió porque cumplió con el plan perfecto de Dios. Hemos estado hablando acerca de las voluntades, ¿no? De la voluntad de Dios. Una es la voluntad perfecta de Dios y otra es la voluntad permisiva de Dios. Hay cosas que Dios no quiere, pero que sin embargo se dan. Pero hay otras que están dentro de un plan establecido desde el principio de los tiempos. Y este fue uno de ellos, uno de estos momentos en que así estaba planeado, estaba velado. Aun cuando se dieron señales, estaba escrito que esto iba a ocurrir. Y entonces en ese día, el Señor triunfa sobre los principados, sobre las potestades, los exhibe públicamente y esta acta de los decretos queda ahí clavada. Pero sin embargo vemos que no ha habido un cambio muy drástico de aquel tiempo a ahora. Es más, vemos que las cosas están cada vez peor. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí se clavó esa acta de los decretos, sí quedó ahí en la cruz o quedó ahí nada más, pero después alguien llegó y la desclavó y la volvió a poner por obra. Se despojaron aquellos principados, aquellas potestades. ¿Satanás realmente fue vencido? ¿Triunfó el Señor Jesús sobre de ellos? ¿O fue nada más una victoria momentánea? Porque aparentemente seguimos igual. Y lo que ocurre, lo vamos a ilustrar con un ejemplo que es muy sencillo, pero que yo creo que nos puede ilustrar mucho acerca de esto. En los circos, digo, ya no se usan los animales en los circos, pero anteriormente sí. En los circos había elefantes, y los elefantes, los ponían, cuando ya terminaba la función y todos los demás, les ponían un anillo alrededor de una de sus patas, y con una cadena que dejaban ahí suelta, y el animalito se quedaba quietecito, no se movía para ningún lado. Un animal fuerte, un animal que le puede estar haciendo esa cadena, que a veces la ponían a una estaca, a veces ni siquiera la ponían a una estaca, y el animal, sin embargo, no se movía. ¿Por qué? Porque esos animalitos, cuando eran pequeños, les ponían este mismo anillo y lo clavaban a una estaca, pero firmemente, fuertemente, a un poste, no una estaca, a un poste. Y entonces el animalito se pasaba días tratando de zafarse y no podía. Se lastimaba, se sangraba y no podía quitarse esa cadena. Hasta que llegó un momento en que se dio cuenta de que era totalmente inútil y entonces dejó de luchar, dejó de lastimarse y pensaba, si es que piensan, pues ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué me lastimo? Si de todos modos no puedo hacer nada. Y entonces, en cuanto el animal ya adulto le ponen esa cadena, pues sabe que ya no puede hacer nada. Ya, no se mueve. Ahí se queda quietecito. Bueno, pues eso es lo que le ha pasado a la humanidad. De chiquitos nos enseñaron que era inútil tratar de cambiar porque de todos modos las cosas se iban a quedar igual y además nos íbamos a lastimar. Entonces ya de adultos decimos, no, pues ya para qué me esfuerzo, si de todos modos no voy a poder. Es triste, pero es real. ¿Por qué sigue habiendo, por decir una cosa, por qué sigue habiendo machismo?
Porque seguimos creyendo que la mujer es inferior al hombre, siendo que no es así. No se trata de ser feminista, no se trata de hacer cosas que a veces vemos medio raras, sino simplemente de saber y estar conscientes que hombre y mujer tienen los mismos derechos, tienen las mismas obligaciones, pero que, antes que nada, no somos iguales. No somos iguales. Físicamente no somos iguales. Emocionalmente menos. Menos, hay grandes diferencias. Dice Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Eso se lo dice a sus discípulos que habían creído. Cuando conoces la verdad, ya no tienes por qué seguir siendo engañado. Conocemos la verdad, no tenemos por qué seguir haciendo lo que hacían nuestros padres, que estaban equivocados. La sociedad vemos que está cambiando. En algunas cosas se está cambiando para bien, en otras no tanto. En otras está yendo para otros rumbos, pero ya no es por esta acta de los decretos, sino que es porque el hombre, bueno, Satanás, a través del hombre, de la mujer, se ha encargado de pervertir esta verdad para que se vayan ahora a otro extremo. El trabajo ya no tiene por qué ser una maldición. El trabajo fue creado como una bendición y es una bendición. Si alguna vez has tenido la desdicha de quedarte sin trabajo, sabes de qué te estoy hablando. Cuando no tienes trabajo es una situación muy difícil, muy triste y muy complicada. El trabajo es una bendición. Hacerlo, fíjate nada más, hacer lo que te gusta hacer y que te paguen, pues qué maravilloso. Pero es que no me gusta, pues búscale la forma de que sí te guste, para que entonces sea realmente una bendición. No te estés quejando todo el tiempo. Búscale la manera de que te guste. Y si de plano no, pues entonces busca otra cosa. Siempre hay otra cosa, siempre hay otra alternativa. La tierra ya no tiene por qué ser ese lugar seco, ese lugar árido, cubierto de espinas, que no da fruto, que le está sembrando y no da nada. La tierra tiene que ser un lugar fértil, un lugar que dé un fruto abundante. Y eso no es nada más de creerlo y pensar que está en los cielos. No, en tu mismo trabajo, en tu vida. Lo que haces tiene que dar fruto. Debe dar fruto. Porque esa es la voluntad de Dios. Que aquello que estás haciendo te dé un fruto abundante además. Dice Malaquías 3:10, traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. No nada más hasta que abunde, no nada más para que tengas para vivir, hasta que sobreabunde, hasta que te sobre. ¿Y qué vas a hacer con el sobrante? ¿Lo vas a guardar? ¿Lo vas a tener ahí guardado hasta que se eche a perder? No, pues compártelo con los que no tienen. Dios te da todo lo que necesitas y más para que entonces puedas compartirlo con alguien más. Yo me acuerdo que hace muchos años vi un video, ya no me acuerdo ni de cómo se llamaba, de una persona que pues había nacido con muchos problemas en su cuerpo, apenas se podía mover con los brazos, las piernas no las podía mover, y entonces se había hecho un carrito,
un carrito tipo bicicleta, entonces en ese carrito podía trasladarse de su casa al centro de la ciudad, y ahí vendía dulces y vendía lápices, cosas así de la escuela. Y entonces le preguntan, bueno, ¿y cuál es tu idea de tu negocio, ¿no? De lo que estás haciendo. No, dice, pues yo quiero prosperar, yo quiero tener más. ¿Para qué? Para comprarte otras cosas. No, dice, para compartir con los que no tienen nada. Él se sentía en la capacidad de que podía compartir con otros, que tenían más necesidad que él. Y te lo ponen como ejemplo de qué es lo único que tú tienes, no, perdón, qué es lo que él tiene que tú no tienes. Pretextos. Él sí tiene pretextos para no hacer nada. Nosotros no. Nosotros no tenemos ningún pretexto. Si esa persona puede hacerlo, porque tiene la bendición, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Dice Lucas 6:38, den y se les dará medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en su regazo, porque con la misma medida con que miden, nos volverán a medir. ¿Con qué medida estamos midiendo? ¿Estamos siendo escasos en nuestras palabras, en nuestros pensamientos? ¿Estamos criticando? ¿Estamos siendo negativos? ¿Estamos criticando a todo mundo? ¿Nos estamos quejando de todo? No tenemos por qué ser ni cargar una maldición. Porque aquello que era una maldición, el Señor Jesús en la cruz lo convierte en una bendición. Y entonces tenemos dos opciones. ¿Puedes creer que todo sigue igual? ¿Que aquellos decretos siguen vigentes? ¿O puedes creer que fueron clavados y que perdieron todo su poder? Todo lo que nuestros padres nos pudieron haber dicho de negativo, nuestras autoridades, nuestros maestros, las personas en la calle, nuestros amigos, nuestros compañeros, ¿cuántas veces nos maldijeron? Y maldecir no es decir una mala palabra. Maldecir es maldecir. Hablaron mal acerca de nosotros. Muchas veces. Y aún nosotros con nuestras propias palabras, podemos estarnos maldiciendo, ¿no? Vas caminando, te tropiezas y dices, ¡ay, qué menso! Te estás maldiciendo. Estás diciendo que eres un menso. ¿Cómo vas a actuar? Pues como un menso. No hay más. Tú mismo lo estás declarando, tú mismo lo estás diciendo. Tenemos los cielos abiertos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Porque eso es lo que nos está mostrando que todo este tiempo lo ha hecho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir igual? ¿O vamos a tener un cambio? Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra importante, Señor. Esta palabra que viene a nuestras vidas, a nuestros corazones, en el momento adecuado. Porque tú no te adelantas ni te atrasas, Señor. Todo lo haces en su momento y en su tiempo. Yo te doy muchas gracias, Padre, por este nuevo panorama, Señor, que estás abriendo delante de nosotros. Ya no queremos ser como esos elefantes, Señor, que estamos atados emocionalmente en nuestra imaginación a nuestro pasado, Señor, a la incapacidad que nosotros mismos hemos dicho que tenemos para no hacer las cosas. Queremos confesar, Señor, tu libertad, tu verdad en nuestras vidas, que tú nos has hecho a imagen y semejanza tuya, que tenemos, Señor, todos los atributos tuyos, Señor. Tenemos todos los recursos del cielo a nuestra disposición para poder, Señor, trabajar para ti, para tu obra, para engrandecer tu reino.
empezando, Señor, en nuestras propias vidas. En estos templos del Espíritu Santo que tan deteriorados tenemos, Padre. Y en este momento, yo renuncio a todo pacto, a toda maldición, a toda entrega, a todo decreto que venga de las generaciones anteriores. Las palabras que hayan dicho mis antecesores hasta la tercera y cuarta generación, en este momento quedan cancelados. No tienen ningún efecto sobre nuestras vidas, no tienen efecto sobre mi vida, no tienen efecto sobre mis generaciones, sobre mis hijas, sobre mi nieto. Yo declaro en este momento libertad completa, Señor. Que tu palabra, tu verdad, viene a mi vida y pasa, Señor, a mis generaciones, sin nada que se pueda interponer. Renuncio a todo pecado, renuncio a todo pensamiento, renuncio a toda incredulidad, renuncio a toda palabra que se ha dicho en contra mía. En el nombre de Jesús, yo declaro libertad, declaro verdad sobre mi vida, sobre la vida de mi esposa, de mis generaciones, de esta iglesia, de todo tu cuerpo, Señor. De los que todavía no te conocen porque se van a acercar y van, Señor, a darse cuenta de la condición que tienen y de lo que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has llamado y nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable. Te agradezco mucho, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues un nuevo comienzo a partir de hoy. Que Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego.